Bueno, amigos, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, sostuvo hoy su tercera rueda de prensa en el curso de esta situación de emergencia que vive el país para anunciar nuevas medidas económicas. Fundamentalmente hizo el anuncio de que el Banco Central está aumentando de 30.000 a 50.000 millones de pesos el financiamiento a los bancos comerciales para que puedan facilitar créditos a las empresas como a los hogares que se vean afectados por las medidas que se han tomado para enfrentar esta situación que vivimos. Igualmente está recomendando a los bancos comerciales bajar la tasa de interés sobre los préstamos. Henry Ebrard, que participó en esa rueda de prensa, precisamente analiza estas medidas anunciadas hoy. Adelante, don Henry. Asimismo, Manuel, buenas tardes. Saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Llevamos ya 2 semanas respetando con mucha disciplina las medidas de aislamiento, y eso nos permite pues seguir con más atención que nunca lo que está aconteciendo en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Obviamente hay que comentar la importante rueda de prensa del gobernador del Banco Central que tuvo lugar esta mañana por vías virtuales, pero antes obviamente tengo que mencionar lo que termina siendo obviamente una buena noticia para la economía dominicana. Los precios del petróleo continuaron su desplome y cerraron la sesión de hoy con otra fuerte baja de 3.36%, cerrando a un nivel bajísimo de $21.84. Eso lo que ha explicado es que nuevamente los precios de todos los combustibles esta semana, sí, incluyendo el GLP, registraron muy importantes bajas, que eso terminan siendo directa o indirectamente un alivio para la economía dominicana. Lo que sí ha sido muy interesante en la rueda de prensa de esta mañana ha sido la confirmación de la ampliación de las medidas de apoyo a la economía por parte del Banco Central, de la Junta Monetaria. Básicamente 2 medidas de profundización de las medidas que se habían dado a conocer hace unos días. Primero, el hecho de que se están incrementando de una manera drástica de 30.000 a 50.000 millones de pesos las facilidades de liquidez para las entidades bancarias, de modo que todos los bancos del sistema financiero nacional tengan suficiente liquidez para poder prestar dinero a las empresas y a las personas en general, para que el efecto del coronavirus no se traduzca en un problema mayor de liquidez. Sabemos que obviamente muchas actividades económicas y comerciales, no solamente el sector zona franca, el sector turismo, sino todo el sector comercio, todo el sector informal está siendo muy golpeado por las necesarias medidas de alejamiento social. Pues eso tiene un impacto en el flujo de caja de los negocios, porque no hay ventas. Al no tener ventas, no hay liquidez para pagar las nóminas, y eso es el primer objetivo, que haya liquidez. 2, que haya liquidez también con una tasa de interés más baja. Para eso también fue positivo el anuncio del Banco Central de ampliar la medida de flexibilización, de liberalización de los recursos del encaje legal, incrementando hasta 30.133 millones de pesos el monto que se le va a liberar a los bancos para que puedan prestar eso en peso, y lo mismo también se está incrementando en dólares. Ahí el objetivo es que bajen las tasas de interés. Claro, ahí es importante subrayar el llamado muy fuerte que hizo el gobernador del Banco Central, en el sentido de que ya el banco hizo lo que era necesario. Ahora es importante que los bancos comerciales, y en este caso yo entiendo liderado por el propio Banco del Estado, el Banco de Reserva,
que ha marcado un poco la pauta en este sentido, tienen que ir bajando las tasas de interés. La baja de la tasa de interés es un alivio directo a todos los deudores del sistema financiero. Yo creo que eso es importante, que esta ampliación de medidas va a tener un impacto positivo en la economía. Ahora es importante recordar que este impacto no es inmediato, pero por supuesto va en la muy buena dirección, como también va en la buena dirección desde un punto de vista de salud, aunque obviamente es una incomodidad para muchísima gente el hecho de que el toque de queda inicia a partir de hoy a las 5 de la tarde, va en la buena dirección. Para terminar, hay todavía mucha incertidumbre en cuanto a cómo se va a manejar el tema del subsidio al empleo. Hemos participado en muchas reuniones, todavía faltan aclarar muchísimas cosas. Yo creo que todas las medidas que se tomaron del lado del Banco Central están muy claras, muy bien organizadas. Haría falta una mejor organización en todo lo que tiene que ver con el subsidio al empleo, el 70% del Estado, el 30% de las empresas, cuáles son las empresas que van a poder recibir este subsidio. Mucha confusión y ojalá la podamos aclarar para que el lunes darle todas las explicaciones. Terminar también con decir que una pregunta que le hicimos al gobernador del Banco Central, sin ninguna sorpresa, y por eso le hicimos la pregunta, nadie hoy en día puede saber, ni en República Dominicana, ni en los Estados Unidos, ni en Francia, cuáles son las proyecciones para este fin de año. Lo único que podemos saber es que el segundo trimestre va a ser muy difícil y va a depender mucho de qué tan grave va a ser la situación en los Estados Unidos. Por lo que vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario para el día de hoy. Les invito que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, y por supuesto, esperamos regresar este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Muchísimas gracias a don Henry Ebrar por este comentario económico relacionados con las últimas medidas que ha anunciado el Banco Central para ir en auxilio de los sectores productivos y de los hogares en la República Dominicana. Y precisamente hablando de Estados Unidos, hoy la Cámara de Representantes oficializó un paquete de asistencia económica histórico para, de alguna manera, Estados Unidos enfrentar el impacto también económico que esta pandemia está ocasionando en el territorio norteamericano. Ayer el Senado lo había aprobado y hoy la Cámara de Representantes aprobó este paquete de estímulo de respuesta al coronavirus por 2 billones, es decir, 2.000 millones de dólares, despejando el camino para la firma del presidente Donald Trump. La legislación de largo alcance se erige como el paquete de ayuda de emergencia más grande en la historia de Estados Unidos. Inyecta un impulso financiero masivo en una economía en dificultades, con disposiciones destinadas a ayudar a los trabajadores estadounidenses, las pequeñas empresas y las industrias a lidiar con la interrupción económica. Los elementos clave del paquete incluyen el envío de cheques directamente a individuos y familias, una expansión de los beneficios de desempleo, dinero para hospitales y proveedores de atención médica, asistencia financiera para pequeñas empresas y préstamos de hasta 500 millones de dólares para empresas en dificultades. Al menos 512 empleados del Departamento de Policía de Nueva York, esta es una información, han dado positivo por el coronavirus, según cifra hasta este viernes ofrecida en la mañana por la cadena CNN. Hay 161 más que una actualización oficial de la Policía de Nueva York del jueves. De los 512, 442 son miembros uniformados de la fuerza y 70 son miembros civiles, según la fuente. Hay 4.122, aproximadamente el 11% de la fuerza laboral de la Policía de Nueva York están enfermos. Una información que es bastante crítica porque la policía es la responsable de velar para que se apliquen las medidas de restricción que también han sido impuestas a los Estados Unidos, que como lo dije al principio, registra ya 100.000 casos, el mayor foco de contagio en el mundo. ¿Lo Diógenes?
Manuel, en principio, esta disposición del Congreso de los Estados Unidos tardó en llegar, porque en principio el primero que dudaba de todo el efecto que podría causar el coronavirus en el mundo fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en ocasiones incluso llegó a bromear con el tema del coronavirus. Hoy su nación es la que presenta el mayor número de casos en todo el mundo, tal y como tú señalas, incluso muy por encima ya de China, que fue donde se originó todo, y de Italia y de España. E incluso ya en Estados Unidos se habla de que los muertos sobrepasan el 1.000.000 de personas. Y como tú has señalado, los casos se está hablando ya de alrededor de 100.000 casos registrados. Es decir, que lo que está llamado a ocurrir en los Estados Unidos es algo verdaderamente grande, como lo ha observado desde hace varios días, o como lo ha venido observando desde hace varios días la Organización de la Salud. E incluso de estos alrededor de 100.000 casos, se entiende que, y esto es un dato para los dominicanos, se entiende que alrededor del 75% de ellos se registran en el estado de Nueva York, que es tal y como tú señalabas en algún momento durante el programa, que reside el mayor número de dominicanos fuera del territorio de la República Dominicana. Se entiende, y según datos no oficiales, que en Nueva York, solo en el estado de Nueva York, reside de 1.000.000 de dominicanos, por lo que el esfuerzo en la República Dominicana, en todos los órdenes, también será significativo. Sí, el empleo formal y el empleo informal ha sido afectado en los Estados Unidos y esto, sin lugar a dudas, que está afectando a dominicanos. No hay información sobre la situación de los dominicanos, pero he observado, por ejemplo, en cadenas locales de la televisión que han hablado del Alto Manhattan, donde se concentra gran número de la colonia criolla residente en los Estados Unidos, que se nota realmente bastante resguardada. Están aplicando el protocolo de mantenerse en sus hogares. Y esto es necesario porque yo sé que hay mucha desesperación entre los dominicanos que están allá, pero también sus familiares que se encuentran aquí en la República Dominicana y que se mantienen en contacto con ellos, sabiendo la situación en que se encuentran. Pero habría que ver hasta qué punto este 3 puntos de trabajadores que se han acogido al seguro de desempleo impacta a la colonia criolla en los Estados Unidos. Mira, algo que sí debemos compartir, y es que hoy Italia estuvo registrando otras cifras récord de muertos. 914 personas murieron en las últimas 24 horas, lo que eleva a 9.134 los muertos en ese país europeo. En tanto que en España la cifra de víctimas se elevó el viernes en 769. Hasta España registra 4.858 muertos. Hay que señalar que solamente Italia, España y Estados Unidos, cada país individualmente superó ya el número de muertos que resultó como producto de la epidemia del brote que se desató en China, y que ya China, a esta altura de juego, 4 meses después, porque el primer caso se detectó en noviembre, ya está cantando victorias y ya China rompió el bloqueo sobre Hubei, que es la zona de mayor contaminación. La gente puede transitar en las calles, no hay tantos enfermos tales y no se registran casos. Y los casos que se han registrado han sido importados y han comenzado a tomar medidas contra los viajeros. Supe el viaje de extranjeros a China. Yo creo que China es un buen ejemplo a seguir en el marco de esta pandemia mundial. Y por eso es que se insiste en que la población dominicana se mantenga en sus hogares, que acate las disposiciones que ha tomado el gobierno, porque me sorprende que tan solo en una semana de vigencia del toque de queda, la policía informó hoy que ha arrestado más de 9.000 personas
y el mayor número de arrestos se ha registrado en la zona del Cibao Central. Y esto no puede seguir siendo. La gente tiene que acatar esta disposición porque está dirigida precisamente a combatir este brote de coronavirus que nos está afectando y que, como le dije, ya China, que tomó medidas muy drásticas, ya China puede ir cantando victoria de que está superando esta situación. Fue el primero en ser afectado, pero igualmente es el primer país del mundo que ya no comienza a registrar casos locales. Manuel, dos cosas antes de que nos vayamos. Lo primero, con relación a algo que tú señalas, a los detenidos durante los toques de queda. Resulta que no es casual que, conforme a los reportes de la policía, San Francisco registra el mayor número de detenidos en los últimos días. Entonces, es justo en este pueblo, en este municipio, donde se está registrando el mayor número de muertes, aun cuando es la cuarta provincia donde se registra el mayor número de casos. Es decir, mira qué incongruencia, no es donde se registra el mayor número de casos, pero es donde se registra el mayor número de muertos. Ahora mismo, San Francisco de Macorís representa el 60% de la totalidad de las muertes en la República Dominicana, 12 de un total de 20. Eso por un lado, Manuel. Por el otro lado es que justo en el día de ayer, un amigo que estuvo en la cena a la que tú hacías referencia al principio del programa, aquella cena en el arzobispado de San Pedro de Macorís, ese amigo estuvo presente en esa cena y dio positivo al coronavirus. En el día de ayer, él de manera responsable hizo pública la información de que había dado positivo al coronavirus. Se trata de un contador súper reconocido en Atomayor. En la actualidad es el administrador del hospital Leopoldo Martínez de allá de Atomayor. Y justo en la tarde de hoy, una ambulancia fue a recogerlo a su residencia allí en Atomayor para trasladarlo hasta el Hospital Ramón de Lara, aquí en la Fuerza Aérea de San Isidro. Bueno, lamentable. Igualmente, un periodista y su esposa de San Francisco de Macorís informaron que están afectados, que dieron positivo también de esta enfermedad. Miren, rápidamente, yo quiero decirle que hoy se dio a conocer una encuesta en México donde José Manuel López Obrador, un presidente que incluso ha llamado a los mexicanos a salir a las calles a abrazarse porque él entiende que esto es una simple gripe y se ha negado a tomar medidas restrictivas que afecten la movilización de la población. Su popularidad cayó bruscamente en un 50% en el día de hoy, según reporta una empresa encuestadora importante. Es decir, 50% cayó su popularidad porque obviamente los mexicanos no están de acuerdo de que, a pesar de que el país ya registra más de 200 casos, cercano a los 300 casos de coronavirus, no se tomen medidas de prevención como han hecho otros países. Y finalmente, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana anunciaron hoy que van a donar 3 meses de salario para que el Ministerio de Salud lo implemente en el financiamiento de las medidas que se están tomando para enfrentar esta situación de coronavirus, y que los médicos que son parte del bloque de diputados de esta organización política también están en disposición de ponerse a disposición del Ministerio de Salud para que lo utilice en centros hospitalarios. Yo voy a decir ya finalmente que 4 personas que estaban en un transatlántico que Panamá le negó el cruce por la zona del canal fallecieron a bordo de este buque en el día de hoy, según están confirmando autoridades. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez. Les deseamos que tengan un fin de semana recluidos en sus hogares, observando las medidas de prevención que han sido recomendadas por las autoridades, porque necesitamos de alguna manera frenar esta curva de contagio para que ya en las próximas semanas podemos de alguna manera ir respirando tranquilidad
y menos presión de vida como está ocurriendo hoy en la República Popular China. Así es que tengan un buen fin de semana.